Hoy vamos a comenzar con el tercer bloque de la asignatura que habla acerca de inteligencia colectiva. Recuerden que vimos un primer gran bloque de redes neuronales con muchas variantes. El segundo bloque fue el de lógica borrosa, que terminamos en la clase anterior. Y ahora iniciamos el tercer bloque, que tiene varios algoritmos que tienen esta particularidad, que la inteligencia surge a partir de un colectivo de individuos que interactúan. En este primer bloque vamos a ver algunos conceptos básicos previos a la inteligencia colectiva o a los algoritmos de inteligencia colectiva propiamente dicho, pero que nos sirven de fundamento y un poco de contexto, también un poco de historia acerca de cómo se llegó a este tipo de algoritmos. Lo primero que vamos a ver es algo de autómatas celulares. Definimos un autómata celular como una estructura que tiene básicamente entradas, que vamos a llamar X, tiene salidas, tiene un conjunto de estados, esto es muy particular de los autómatas tienen adentro estados por los que van transitando, ya vamos a ver algunos ejemplos, y un conjunto de reglas que le permiten al autómata ir cambiando de estados. Así que en esta estructura a veces tenemos alguna extensión que nos permite que, de acuerdo a la entrada y al estado en el que está el autómata, haya una función que da la salida. Otras veces simplemente la salida es el número de estado en el que está el autómata, y hay algunos casos en que ni siquiera hay una salida estrictamente. Vamos a ver que estos estados se pueden graficar como, acá tenemos un estado 1, un estado 2, un estado 3, un estado 4, y unas flechas que nos indican las transiciones de estado. Por ejemplo, acá hay una transición del estado 2 al 1 y acá hay una transición del estado 1 al 2. Por ejemplo, para quedarse en un mismo estado, el autómata puede seguir estando en el estado 1. Del estado 3 se puede ir hacia el estado 4 y definimos como, por ejemplo, que el estado 1 es el estado inicial por el que siempre se inicia el autómata y el estado 4 es el estado en el que termina. Hay algunos autómatas que no hace falta definirlo y pueden estar funcionando continuamente, pero cuando definimos un estado inicial decimos que siempre se inicia por el 1, por ejemplo, y siempre que llega al 4 termina el ciclo del autómata. Entonces, esto que se puede representar también más formalmente como un grafo, es lo que denominamos autómatas. Dijimos que teníamos los estados, a veces se hace algún tipo de simbología donde se dan las salidas, por ejemplo ahí estamos diciendo que el estado 1 da como salida la letra B, podrían ser de salidas un número real, cualquier cosa, ¿no? Y también, por supuesto, en algunos casos consideramos entradas, como yo les decía, con la variable X. Vamos a ver algunos ejemplos de reglas de transición. Decimos que las reglas de transición, que son las que le permiten a un autómata ir de un estado al otro, pueden ser determinísticas o probabilísticas. Si son determinísticas, directamente se evalúa alguna función, algún umbral, algún número, y se decide. Por ejemplo, si está en el estado 1, podría haber una regla que diga, cuando la entrada sea mayor que 5, pasar al estado 3. Esa es una regla que está en el estado 1 y que permite la transición al estado 3. Simplemente se fija que la entrada sea mayor que 5 y pasa al estado 3. Este es un claro ejemplo de una regla determinística. En cambio, cuando tenemos reglas probabilísticas, no tenemos la certeza de que se pase a un determinado estado, sino que hay una probabilidad que asocia las transiciones. Por ejemplo, podríamos decir, estando en el estado 1, hay una probabilidad de 0,1 de pasar al estado 3 y hay una probabilidad de 0,9 de pasar al estado 4. Entonces, ¿qué hacemos? Tiramos un número entre 1 y 10,
si sale el 1, pasamos al estado 3, y si sale cualquiera de los otros, pasamos al estado 4. No tenemos la seguridad de que vas a ir siempre al estado 4, aunque con más probabilidad va a ir al estado 4. Ese sería un ejemplo de regla probabilística. O sea que acá tenemos una gran distinción entre autómatas determinísticos y autómatas probabilísticos. En ambos casos se utilizan para hacer modelos. Otro elemento interesante que tiene más relación con la inteligencia colectiva son los autómatas celulares. Se definen como otra estructura en la cual están los autómatas que la componen, o sea, acá lo que vamos a tener es muchos autómatas juntos. Está la topología, la forma en que se organizan, ahora vamos a ver algunos ejemplos, y está la conectividad, cómo se conectan unos con otros. Esta es la forma que definimos como si fuera una red de autómatas, un conjunto de autómatas que se vinculan entre sí, y cada uno de esos autómatas puede ser considerado como una célula. Muchos modelos se utilizaban justamente para simular tejidos, donde cada autómata era una célula. Entonces tenemos distintas topologías. Esto les va a hacer acordar algo que vimos no hace mucho, que son los mapas autoorganizativos, que también tenían neuronas con topologías. Acá estoy haciendo una topología triangular. O sea que un autómata tiene a su lado, por ejemplo, este autómata tiene 1, 2, 3 vecinos. Esa sería una topología triangular. La otra más elemental sería una topología rectangular, donde tenemos un autómata, por ejemplo, que tiene acá sus vecinos, y depende de cómo esté definida la vecindad, también podría tener estos vecinos de acá. Y la otra que habíamos visto, ¿se acuerdan? En el caso de los mapas autoorganizativos se usaba bastante, era la topología hexagonal. Acá estamos definiendo topologías en 2 dimensiones, pero también se podrían definir topologías en 3 dimensiones o más. Entonces, con la topología hexagonal, cada autómata va a tener como vecino 6 otros autómatas. Esto es lo que se define con la T. Luego, lo que tenemos que definir en función de esa topología es la conectividad, o sea, cómo se conectan entre sí. Y para eso se definen distintos tipos de vecindades. Estas vecindades son las que permiten definir qué autómata está conectado en el modelo con su vecino y hasta dónde llega esa conexión. Vuelvo a referir el ejemplo de los mapas autoorganizativos, donde teníamos neuronas que se conectaban con sus vecinos. Así que, por ejemplo, podemos definir una vecindad de este tipo. Acá tenemos el autómata central y estos son los vecinos. Esto se conoce como vecindad de von Neumann. Esta es una vecindad de radio 1. El tamaño de la vecindad es 1. Pero si redefinimos el contexto como este que también es vecino de este que estaba acá, así que ahora tenemos unos nuevos que se suman a la vecindad. Para este otro también tenemos que agregar esos 2 elementos en la vecindad, los otros ya estaban adentro. Para este ahora tenemos que agregar acá y acá parte de la vecindad, y el que nos quedaría agregar es el que corresponde a este. Ahí tenemos una vecindad entonces de von Neumann de radio 2 sería. De manera similar se define la vecindad de Moore, en donde ya todos los que están a 1 de distancia son vecinos, o sea, estamos incluyendo las diagonales también. Y si queremos tomar una vecindad de radio 2, tenemos que ampliar de esta manera. Ahí tendríamos todos los autómatas que están en la vecindad de radio 2 del autómata central que tenemos acá. Además de
esta distribución de esta vecindad, de quién está conectado con quién, tenemos distintos tipos de conexiones también. Las conexiones a rasgos muy generales pueden ser isotrópicas o anisotrópicas. Lo que quiere decir es que si son todas iguales en todas las direcciones o si tienen un sentido preferencial. Podríamos decir, por ejemplo, que en este sentido están conectados más débilmente que en este sentido. Supongamos que ahí hay una conexión que se transmite en un impulso, una corriente eléctrica, una fuerza o lo que sea. Y el caso anisotrópico sería el caso en el que las conexiones se den en algún sentido particular. Puede ser este, puede tener una forma definida en general, en donde básicamente un autómata con el que está a su derecha no se conecta con igual fuerza, con igual intensidad que el otro que tiene a la izquierda o hacia arriba o en diagonal. Esas serían las anisotrópicas, que son un poco más complejas y atípicas, pero que también son muy útiles para modelar este tipo de sistemas.